desacuerdos con otros servidores. Es el título de la clase del día de hoy. Y la primera cita que vamos a estar leyendo es Filipenses, capítulo número 4, verso número 2. Y allí Pablo da una instrucción muy simple y muy sencilla, pero bien difícil de vivir. Y dice allí acerca de dos personas, una persona llamada Evodia y otra llamada Sintique. Y dice Pablo: ruego a Evodia y a Sintique que sean ¿de qué? De un mismo sentir. Tomen lo que les acabé de decir como si fuera un ruego de parte del apóstol Pablo hacia su vida. Le ruego que tenga un mismo sentir con aquella persona con la cual haya tenido alguna situación, bien sea, como se los mencioné ahorita, un desacuerdo, una diferencia, algún roce, algún conflicto, alguna discusión, palabras que pueden ser sinónimos de conflictos con las personas. Y Pablo dice: yo les ruego que no vayan cada uno por caminos diferentes, sino que sean de un mismo sentir. Es bien importante, mis hermanos, que nosotros hagamos cosas como las que les quiero llevar a hacer a través de esta tarea, porque si no lo logramos hacer, la iglesia no se puede edificar. No se puede edificar, porque aquí nadie debería de estar de pronto trabajando uno solo, sino en unidad. Dos, para beneficio propio, sino más bien para beneficio de el cuerpo de Cristo. Y entonces, si yo de pronto en algún momento digo: yo mejor trabajo solo, es que a mí no me gusta trabajar en grupo. ¿Se ha escuchado esa frase, cierto? A mí me gusta trabajar solo. Ejemplo, no lo hemos hecho en estas capacitaciones, pero que se les colocara y se les asignara una exposición. Pastor, bueno, no me ha pasado aquí, pero en algunos otros escenarios me ha pasado. Pastor, a mí póngame a trabajar solo, a mí no me ponga a trabajar en grupo, es que yo hago mejor las cosas solo. Entonces, en ese orden de ideas o en ese aspecto, yo tengo que mirar, hay un problema en mi corazón. Definitivamente hay un problema en mi corazón. No es que me guste trabajar solo, es que hay un problema en mi interior que no me quiere permitir trabajar con otras personas. ¿Se podría llegar a ver en la iglesia? Sí. El aseo yo mejor lo hago solo. Ay, no, eso no me gusta, trabajar con gente. Yo vengo y hago el aseo solo. Pastor, deme las llaves, o cuando usted está aquí y yo vengo y hago el aseo solo. Ahí tal vez no me ha pasado esa situación, pero son ejemplos que le estoy colocando para ilustrar que el corazón de alguien puede llegar a tener alguna herida que necesita resolverse. Vamos a salir a evangelizar, hermano, hermana. Pastor, yo voy a salir a evangelizar solo tal día. Y no es porque no haya la posibilidad de salir a evangelizar en grupo o en hermandad, sino porque la persona no quiere salir en grupo, porque la persona no quiere salir a evangelizar en armonía con otras personas, sino que no, yo lo hago solo. Yo evangelizo todos los días, o todos los viernes, o todos los lunes, yo no sé cuándo, pero solo. No está bien. No está bien, y lo que no está bien está dentro del corazón, porque la Biblia me manda a mí a estar en unidad. Ahí está diciendo el ruego. Le ruego a Sintique y le ruego a Evodia que sean de un mismo sentir. Y si son de un mismo sentir, los dos van a sentir lo mismo, o sea, van a querer lo mismo. Yo quiero evangelizar, yo también, camine. Yo quiero hacer aseo, yo también, camine. Yo quiero, no sé, cualquier otra actividad dentro del ministerio o dentro de la iglesia. Un punto muy básico que la Biblia menciona es que no pueden andar dos si no están si no están de acuerdo. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. La pregunta aquí sería entonces: ¿cómo vamos a andar ya no dos, sino 40, 50, 70, 100, 150 si no estamos de acuerdo? A lo mejor los papelitos que colocamos aquí hayan sido roces, diferencias mínimas.
algunas de pronto más grandes, no las conozco, por eso no le pedí que escribiera cuál fue el roce ni la diferencia, no viene el caso cuál haya sido, usted lo sabe con el Señor y ya, no viene el caso. El tema aquí no es mirar cuál fue la pelea o cuál fue la diferencia o por qué no se hablan, no, aquí no interesa en este momento, en este día eso. Lo que interesa es que puedan no tener ese conflicto, porque ese conflicto los puede llevar a tener un estorbo en la obra del Señor. Y lo vamos a estar estudiando en el día de hoy con algunas citas bíblicas y algunos pasajes que en algunos otros cultos de pronto he mencionado. Proverbios 17:14. El libro de Proverbios nos habla de sabiduría, ¿cierto? El libro de Proverbios es un libro sapiensal quiere decir sabio, y nos habla acerca de la sabiduría de Dios. Y Dios en su sabiduría menciona lo siguiente, Proverbios 17:14. 17:14. Y Dios dice, la sabiduría de Dios dice: el que comienza la discordia es como quien, ¿qué hace? Suelta las aguas. Y dice ahí, suelta las aguas, y bueno, hasta ahí hagamos una coma, de hecho la tiene ahí. ¿Cuántos hemos visto un desbordamiento de un río, así sea por noticias, que se desborda y quién detiene esas aguas? Si no hemos visto eso, ¿a cuántos se nos ha roto un tubo en la casa? Yo creo que a la mayoría. Y eso empieza a salir agua por montones. ¿Y qué toca hacer? Ir a cerrar el registro, ¿cierto que sí? Un día nos pasó acá en la iglesia y eso salía y salía y salía, y hasta que no ahí se cierra el registro. Nomás la semana pasada, dicho sea de paso, hago un anuncio: la llave de la cocina, cerrémosla con como dice la palabra de Dios, como vaso más frágil. Tratémosla como una mujer, como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado 2 veces que se ha cerrado muy duro y se rompe el empaque que lleva dentro la llave, y entonces comienza a salir el chorro de agua. Un hermano compró una llave, la donó, se reemplazó la llave y no duró ni 2 días cuando otra persona cerró la llave con mucha fuerza y otra vez se rompió, una llave nueva que no tendría por qué romperse. Y entonces, bueno, en esas 2 ocasiones, ahí ya le di un anuncio de paso, pero en esas 2 ocasiones ha tenido que ser necesario ir afuera y cerrar el registro del agua, porque de lo contrario el agua sale y nadie la detiene. Nadie la detiene. Usted puede ponerle ahí la mano, un trapo, lo que sea. La filtración del agua es bien difícil. Las casas que tienen humedad, y qué cosa tan difícil de tratar una humedad, porque donde hay agua, hermano, el agua tiene una gran capacidad de filtrarse por cualquier huequito, por cualquier hendidura, por cualquier lugar, grieta, y empieza a hacer estragos. Pues la Biblia dice que el que comienza la discordia es como el que soltó las aguas. ¿Cuántos daños va a hacer? Hartos, muchos. O sea, ¿quién va a cerrar el registro de esa salida del agua? ¿Quién podrá? Solo Dios. Y ni aun Dios. Le corresponde a cada uno de nosotros cerrar ese registro. La Biblia dice: deja pues la contienda antes que se enrede. Después de esa contienda nos enreda y ya estamos metidos en un problema mayor. Dios mismo hoy le está diciendo: oiga, la persona con la que haya escrito ese papelito, ya deje esa contienda, ya no más. Por eso le estoy diciendo que este ejercicio no se lo quiero colocar yo. Tómelo de parte del Señor, tómelo de parte del apóstol Pablo, tómelo de parte de Salomón, tómelo de parte de Dios mismo. Ya dejemos esa contienda, ya dejemos esa discordia. Espero y confío que esto se haya hecho bajo el principio que tenemos en esta escuela, el principio que les hablé en la primera clase: no vamos a mentir, porque el padre de mentira es Satanás. Vamos a decir la verdad, porque si alguien escribió en el papelito a alguna persona por mentir, sospechando de lo que yo iba a luego asignarles en los papeles, hermano, repetiríamos la reflexión: estaríamos mintiendo. ¿Y quién es el padre de mentira?
Satanás. Y entonces, ¿quién me está formando? Entonces, ¿quién me está, para qué me estoy capacitando? ¿Para qué me estoy preparando? ¿Para qué me estoy formando si estoy mintiendo? ¿Verdad? Pero no, yo confío que nadie haya puesto mentiras ahí, sino que con sinceridad se haya colocado: yo tengo un roce con tal persona, o no me gustaría tener allí algo que ver con esa persona, porque no. Como dicen en el mundo, la mastico pero no me la paso. No, me la mastico pero no me la paso. Que el Señor la guarde y se le olvide dónde. Que la guarde bien lejos. Pero es que esos deseos a veces se pueden dar. De verdad no, sino que de verdad con sinceridad hayamos puesto allí a la persona con la que hayamos tenido o tengamos en el presente algún conflicto. Pero Dios en su sabiduría hoy está diciendo: deja ya esa discordia. Ahí mismo en el capítulo 17, pero el verso 19, notemos lo que dice la Biblia. El que ama la disputa, ¿ama la qué? La transgresión. O sea que la persona que ama al pelear está amando la transgresión. Y la transgresión es un pecado muy grave. Transgredir la ley es ser un transgresor de la ley, es quebrantar la palabra del Señor. Y la Biblia está diciendo: mire, si a usted le gusta pelear, usted ama la transgresión. Si a usted le gusta estar discutiendo con la gente, usted está amando allí la transgresión. Y luego dice: y el que abre demasiado la puerta, busca la ¿qué? ¿Qué dice ahí? La ruina. El que abre demasiado la puerta busca la ¿qué? Entonces no abramos puertas a estar peleando con nadie, porque ¿qué es lo que viene sobre una vida así? Ruina, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo que viene si abrimos la puerta a la contienda? Va a venir ruina sobre nuestras vidas, va a venir problema, y así no sea una ruina de finanzas. No, yo puedo tener espiritualmente un desecho, una ruina espiritual en mi vida, una ruina física, en mi salud vuelta nada, ya hecha pedazos, familiar. Bueno, hay diferentes clases de ruina. Quiero que nos vayamos ahora al Nuevo Testamento y leamos Marcos capítulo 9 y verso número 33. Marcos capítulo 9, versículo número 33. Dice aquí la escritura: y cuando estuvo en casa, les preguntó, los apóstoles, ¿verdad? Jesús le está hablando a los apóstoles: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Los 12 apóstoles también tuvieron allí disputas, tuvieron allí altercados, diferencias, discusiones. Y se parece estar viéndonos a nosotros en pleno camino con Jesús, teniendo discusiones, teniendo allí como roces, diferencias, que son aquellas diferencias que espero que usted haya colocado acá. Bueno, no me comentó el problema, pero ahí la persona con la cual usted tuvo alguna diferencia, ¿verdad? Y entonces Jesús volteó a mirar a los 12 y le dijo: oiga, ¿ustedes qué es lo que están allá peleando? ¿Ustedes qué es lo que estaban discutiendo ahí en el camino? ¿Ustedes qué era lo que estaban allá agarrándose de las mechas? Bueno, alguno ahí dijo: yo no me he peleado con ninguno. A lo mejor, gracias al Señor, no hemos llegado hasta ese punto. Visitaba yo a unos hermanos el día de hoy, ayer, bueno, algo así, creo que ayer, hoy, se me olvidó. No, eso fue ayer. Y los hermanos estaban en una conversación de que 2 mujeres en el barrio se habían agarrado de las mechas o del puño, o que le habían reventado el labio, la boca, una mujer a otra mujer, algo así. Y yo decía dentro de mí: gracias a Dios que en la iglesia no se llega a esos límites, o que Dios nos ha guardado. O sea, sí se llega, pero Dios nos ha guardado aquí de esas cosas, de que gracias a Dios de pronto han habido algunas diferencias, pero que de verdad no se han agarrado nadie a cosas mayores, que no han pasado los conflictos a plano mayor, porque
en iglesias también pueden llegar a presentarse esas eventualidades de ya no solamente hay un malestar de palabras o de miradas un poco feas, pero sino que de verdad se agarran a los golpes, de verdad se agarran a palabras soeces y bueno, la cosa ya pasa mucho a mayores. Gloria a Dios que en este lugar no he visto que llegue a suceder eso. En algún momento llegó a tratar de suceder en el otro lugar, pero ninguna de las dos personas está aquí presente, pero trató de llegar a presentarse una situación entre dos personas que tenían conflicto. ¿Y sabe qué era lo delicado? Que eran las dos personas servidoras. Y bueno, ya la mayoría sabrán de quiénes estoy de pronto refiriéndome, pero eso solamente para que pensemos en lo que podría llegar a parar alguna situación de estas, si no se resuelve. Si no se resuelve, podría llegar a acontecer algo similar, alguna eventualidad así. Algún día que llegó la persona de malas pulgas, es que se dice, llegó de malas pulgas, y preciso la otra personita del papelito también llegó de malas pulgas. Y son esos días donde no me diga nada, yo no soy hoy para aguantarme a nadie, y la otra persona igual. Y puede llegar a presentarse una eventualidad en los pasillos de la iglesia, no con ninguno de ustedes, gracias al Señor, pero tal vez haciendo referencia una vez más a esa persona. Tuvimos como 3 situaciones de queja, y dígame si no es así, en donde en pleno pasillo comenzaba un enfrentamiento de palabras. ¿Cuántos presenciaron eso? Levante la mano. Una mano, 2 manos levantadas, por aquí 3 manos levantadas. Oh, sí, 4 manos levantadas. No, sí, claro, su merced sabe que hubieron enfrentamientos ahí en el pasillo entre personas que eran servidoras. Y entonces eso es lamentable. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no evita en la iglesia y ve esas cosas y dice, pero si esos son los servidores, pero si ese tiene camiseta amarilla o roja o de cualquier tipo de uniforme, y vea lo que está diciendo y vea lo que está haciendo, entonces ¿cómo se va a ir esa ovejita, cierto que sí, a la casa? ¿Cómo se va a ir ese hermanito o esa hermanita a la casa? ¿Con qué concepto de la iglesia? ¿Se acuerdan la primera clase de esta escuela de formación del carácter de los servidores? ¿Cuál fue el primer tema que vimos? Utensilios de honra y de deshonra. Muy bien. Y entonces el utensilio es algo que está en la casa, pero el utensilio de honra es aquel utensilio que uno llega a una casa, y para hacer un mini recorderis de esa clase, uno llegaba a una casa y decía, uy, qué sala tan bonita que usted tiene, uy, esa sala tan cómoda, yo quisiera una sala de esas en mi casa. ¿Dónde la compró? Qué pena la imprudencia, ¿cuánto le costó? Es que yo quisiera una así, y voy a ver si Dios me bendice para comprar una así. ¿Por qué uno queda maravillado con objetos así? Pues porque son utensilios de honra. Y entonces en aquella primera clase hablábamos de que nosotros debemos de ser esos utensilios que la gente vea y seamos de honra, no de deshonra, como en esos eventos que le estoy comentando. Porque cuando hay diferencias, cualquiera que sea el papelito que estoy sacando por acá, pues si alguien lee o no lee, sino más bien nos ve en algún enfrentamiento, no seríamos utensilios de honra, sino más bien de ¿qué? De deshonra. De deshonra, porque van a decir, ay, pero mire si esos dos están peleando. Ay, pero mire esos dos cómo se tratan. No, pero mire si esos dos están que como perros y gatos. No solamente tengamos este principio aplicándolo entre los servidores, pues yo lo estoy aplicando a los servidores porque estamos en escuela de servidores, ¿verdad? Pero a la hora, la verdad, este principio también es entre esposos cristianos. Y en el barrio dicen, ay no, pero esos dos se la pasan peleando. ¿Yo para qué voy a esa iglesia? Si allá se la pasan como perros y gatos en esa casa. Eso es lo que les enseña por allá en esa iglesia. Eso es lo que les enseña al pastor, a pelear. Y hasta el diablo es el acusador, ¿cierto que sí? El diablo tiene como título
acusador, o es uno de los títulos de Satanás. Y entonces el diablo empieza, y eso es lo que le enseñan allá en su iglesia, a pelear, a contestar así. ¿Acaso usted no que es cristiano? Ay, eso lo dejan a uno en vergüenza. Se lo digo porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. La vez pasada yo le he contado el testimonio. Yo estaba de mal genio en Bogotá por algunas situaciones. Y algunos no me han conocido de mal genio, pero bueno, yo estaba de mal genio. Y mi mamá va y me dice, ¿y luego usted no que es pastor? Déjese mal genio. Yo, Dios mío. Claro, qué pena y qué vergüenza y qué mal testimonio. Qué mal testimonio que uno da a veces. Y a mí tras de que estaba de mal genio, y con eso ahí sí quedé rematado. Con eso uno sí que, pues uno queda, ay, padre. Sí, uno tiene que reconocer, no, sí, padre, se está equivocando. Mire, esto no está bien. Y yo creo que estos papelitos que ustedes escribieron acá, no es para que digan, ay, ahora con el pastor con qué va a salir. No, eso, mire, no, es más bien para reconocer, la Biblia tiene razón y yo tengo que hacer algo para no seguir teniendo eso en mi vida. Dice la Biblia que Jesús les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y leamos el versículo 34 porque allí hay una característica pues bien importante acerca de esto. ¿Qué dice ahí el versículo 34? Listo. Hagamos un ejercicio. Bueno, no lo voy a hacer en este momento, pero cojo aquí yo un papelito y llamo a las dos personas. Bueno, cuéntenme a ver ustedes por qué disputaron. Y a lo mejor va a pasar lo mismo que pasó con los discípulos, que las dos personas se van a quedar calladas. Bueno, cuéntenme a ver cuál es su conflicto con fulanito. ¿Quién va a hablar primero? Por ahí en el mundo dicen que el que calla, otorga. Y entonces ellos callaron. Y la Biblia dice, aunque ellos callaron, la Biblia sí dice cuál había sido la disputa entre ellos. Y dice, más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Cuál era la disputa? ¿Quién iba a ser el mayor? La mayoría de disputas tienen que ver con... sí, tiene que ver rivalidad, liderazgo, con que yo quiero ser mejor que el otro. Envidia. No estoy diciendo que todas las que escribieron acá tengan que ver con eso, pero sí estoy diciendo la mayoría a veces tienen que ver con eso. Yo quiero ser mejor que el otro. Yo voy a ser el mayor. Yo quiero opacar a los demás. Y es una serie de cosas dentro del corazón de la persona en donde yo quiero resaltar más que la otra persona. Es difícil ver la paja del ojo, no, más bien la viga de nuestro propio ojo, y es muy fácil ver la paja del ojo ajeno. Y entonces lo que yo le estoy enseñando hoy, se requiere que nos miremos al espejo de la palabra para poder ver nuestra propia viga y decir, como que yo sí tengo culpa, y no solo culpa, sino el deseo de ser mejor que la otra persona. Qué bonita oportunidad hoy de reconocer. Vuelvo y le digo, no quiere decir que todos los papelitos aquí tengan que ver con esa problemática. No, aquí pueden haber diferentes clases de problemas, diferentes clases de diferencias, de malestares, de roces. Aquí pueden haber. No le estoy diciendo como regla general es eso. No, pero miremos y pensemos y reflexionemos por un momento que en algunas disputas que yo he tenido con alguna otra persona es porque yo quiero ser mayor que esa persona. No, es que yo tengo que ser mejor. Es que yo hago las cosas mejor que esa persona. Es que yo tengo más conocimiento que esa persona. Es que esa persona hace las cosas mal, mientras que yo sí las haría de esta forma. Los que de pronto colocaron allí desacuerdos con el pastor, es posible que de pronto ese desacuerdo tenga que ver algo con ello. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor, yo lo haría mejor. Es posible, como puede que vaya por otro tema diferente. O sea, no estoy diciendo que sea regla general, porque leí que varios colocaron pastor, pero es posible que alguno o algunos tenga que ver o tenga esa línea. No es que si yo fuera el pastor, haría esto de esta manera. Yo no lo haría como el pastor. Yo no estoy de acuerdo con el pastor. Yo no haría las cosas como él haría las cosas. Yo las haría mejor. Dígame si no.
A la hora, la verdad, sí. Y por no decir que quisiera hoy confrontarles, pero en el buen ánimo de la palabra y con mucho amor, podría yo confrontarles en el espíritu de que la mayoría ha pensado que si estuviesen en la posición que yo estoy, harían o tomarían algunas cuantas decisiones mejor de las que de pronto mi esposa y yo hemos tomado o hemos accedido o hemos hecho. Voy a poner un ejemplo sencillito, así sean cosas como lo de la lechona. Ay no, el pastor más bien la hubiera mandado a hacer en este otro lugar, por no tomar ningún tema doctrinal, por no colocar ningún tema como más de trasfondo, ¿verdad? Por no colocar ningún ejemplo más como tan ministerial. Un ejemplo como de una actividad como la que tuvimos el domingo de la lechona. Si yo hubiese sido el pastor, yo lo hubiera mandado a hacer con fulano de tal. Yo le dije al pastor y no me hizo caso. No, pues solamente es un ejemplo, por no hablar de ningún tema ministerial hoy, por no hablar de ningún tema iglesia o eclesial, sino algo así sencillito. Yo estoy seguro que sí. Claro que muchos y en su gran mayoría les gustó el tema de la lechona, pero algunas otras excepciones pues de pronto no. Ahí nomás hay un desacuerdo. Ahí nomás hay alguna pues eventualidad como esta. Gloria a Dios que es un tema de un compartir y ya, listo. Pero lo grave es ya un desacuerdo mucho mayor, doctrinal o de manejo o de funcionamiento ministerial. No, yo no estoy de acuerdo con, no sé, con el sistema que se está haciendo con los niños, la forma de trabajo de los niños. Yo no estoy de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo el pastor con las canciones que se tocan acá, o yo no estoy de acuerdo el pastor con los servidores que coloca en ciertos lugares, o yo no estoy de acuerdo con el pastor. Bueno, hay una cantidad de posibles cosas. Yo no estoy de acuerdo con los horarios, yo no estoy de acuerdo con esta actividad, yo no estoy de acuerdo con el ayuno congregacional o con, bueno, no sé, hasta con esta escuela. Yo no estoy de acuerdo que me impongan esta escuela para poder servir. Uno no tendría que hacer esto obligado. Bueno, no sé, cantidades de situaciones que se podrían llegar a presentar. Pero lo cierto es que en muchas de ellas yo quiero ser mayor. Yo quiero ser mayor. Y porque yo quiero ser mayor, no bajo la cabeza. Entre esposa y esposo, cuando hay problemas, si uno no aprende a bajar la cabeza, el problema sigue. Y hay esposos que pueden llegar a durar sin hablar 15 días y hasta más. ¿Pero por qué? Porque no se baja la cabeza. Porque no se baja la cabeza. Cuando la Biblia está diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro, y para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, uno antes de que se ponga el sol, uno más bien tiene que ir allá, amor, bajo la cabeza, mire, yo reconozco mi culpa y tú también reconoces la tuya, o bueno, yo hago mi parte y ya la blanda respuesta quita la ira y la otra persona también tendrá que bajar la cabeza o se las arreglará con Dios. Pero ¿por qué en los hogares a veces duran 15 días, 20 días sin hablar? Así sean 3 días sin hablar. Porque o el uno o el otro quieren ser los mayores. No, es que yo tengo la razón y yo no bajo la cabeza. Entonces, ¿quién quiere ser el mayor? Entonces la mujer quiere ser la mayor y el otro también quiere ser el mayor. Juntos quieren ser los mayores y por eso el problema sigue. En una demanda hay dos partes. Hay dos partes involucradas en una demanda. Cada una de las partes se busca un abogado, alguien quien lo represente en la demanda, ¿verdad? Y ningún abogado va a bajar la cabeza. O sea, aquí el abogado va a buscar las leyes que defiendan a su cliente y el otro abogado va a buscar las leyes que defiendan la postura de la otra parte. Y solamente hasta que pueda haber una decisión de un juez en donde diga, así no estoy de acuerdo, este es el juicio, punto. O que haya algo que se llama una conciliación. Y esa conciliación tiene que ver con bajar la cabeza. Pero usted póngase a mirar una demanda. No, es que yo voy a ganar la demanda. Es que yo tengo que ganar la demanda. Y puse un abogado y me recomendaron un abogado muy bueno porque quiero ganar la demanda. ¿Qué quiero? Ser el mayor. Y cuando la persona gana la demanda,
le ganamos la demanda a esa persona, le gané el pleito a fulano, o le gané el pleito a la empresa, o le gané el pleito a la parte que yo tenga demandada. Y qué gozo y qué fresquito, porque yo fui el que gané y yo fui el mayor. Y entonces eso me habla a mí es de un tema en el corazón. Me habla a mí un tema en el corazón. La mayoría de peleas tienen que ver con eso. Es que yo gané. Es que si ve que no me vio la cara, si ve que yo tenía la razón, así no sean temas de demandas, así sea una pelea de vecinos. Si ve que quién era el que tenía la razón, es que yo se lo dije. Esa persona es la que estaba haciendo las cosas mal. En un tema de copropiedad horizontal. Oh, sí ve, es que yo tengo ahí la razón y la asamblea dio la razón y la otra persona, no sé, tomaron cierta decisión con la persona. Yo era el que gané. Y hermano, todo tipo de problemas a veces se inclina hacia quien quiere ser el mayor. Los apóstoles se discutieron por eso. Y bueno, Jesús en su sabiduría, leamos el versículo número 35, ¿qué fue lo que le respondió? Si alguno quiere ser el primero, ¿sea qué? Sea el postrero. Hermano, aprenda a bajar la cabeza. Hermano, si alguno quiere ser el primero, aprenda a servir a los demás. Y entonces, ¿qué consejo más bonito que nos da Dios? Deje de pelear, deje de buscarla allá a ganar. No, más bien sirva a los demás. Que de esa forma es que se llega a ser el primero. En el Señor no se llega a ser el primero peleando, sino más bien humillándonos delante del Señor. Un pasaje que lo hablamos mucho en algún culto, algunos meses atrás, y es Gálatas 2:11. Gálatas 2:11, no lo podía pasar por alto en esta ocasión y en esta clase. Gálatas capítulo número 2, verso 11, nos dice la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo dijo, son disimulados, son hipócritas. Les resistí cara a cara porque era digno de condenar. Mire cómo hubo una disputa entre ¿quiénes? Pedro y Pablo. Servidores los dos, y no solo servidores, sino que eran los máximos líderes de la iglesia. ¿Se ha escuchado usted que a veces entre los líderes y allá arriba se pelean? Sí. Hermano, si hubiéramos vivido en esa época también hubiéramos tenido que decir, Pablo se agarró con Pedro, Pablo se peleó por allá con Pedro, y ahora qué va a pasar con todos nosotros, y ahora qué cambios se vienen, y ahora qué cosas se van a venir aquí para todos. Hermano, desde que haya gente estamos expuestos a roces, estamos expuestos a diferencias. Eso es de entenderlo, mi hermano. Mientras haya gente, hermano, van a haber diferencias. Y eso que no solamente hasta con gente que hasta pelea con las cosas, con una mesa, con una puerta, la cogen a patadas. Veía yo un video en redes sociales, en TikTok creo que era, de lo que era la ira. Y gente con ira que cogía y se le enredaba la chaqueta en una perilla de una puerta, y cogían de rabia y jalaban la chaqueta y ¡fum! Se le rasgaba la chaqueta y por ahí salía volando la perilla de la puerta, y decían las consecuencias de la ira, algo así era que tenía el título del video, y personas que cogían así las cosas y como que no les funcionaban y cogían y tiraban, rompían. Bueno, es posible que también nos haya llegado a pasar a nosotros en algún momento eso, de que cojamos algo y lo botemos por allá.
No sé, a todos de pronto no, pero sí sé que estamos expuestos a que si no peleo con una persona hasta termine peleando por allá con la puerta, con, no sé, con algo. Se pegó con algo y por allá le pegó a ese algo. Con el televisor, bueno, no le prendió y lo cogió, yo no sé, o bueno, con el ventilador, con lo que sea. Es posible que sí, es posible que sí. Oiga, hartas cosas. ¿Por qué será que está mencionando hartas cosas? ¿Ha visto algo? Confiese. No, mentira. Ahorita me encuentro todas estas cosas. Mis conflictos son con el televisor, con la puerta, con el ventilador. Dice Hechos, capítulo número 13, verso 13. Y mi hermano, yo tengo que entender allí que los grandes líderes se pelearon. Hermano, es normal que a veces tengamos discusiones y diferencias. Hechos 13, verso 13. Las diferencias con los demás me llevan a mí a no poder trabajar con el otro. Vamos a salir a evangelizar, pero con esa persona no. Vamos a hacer cualquier cosa, pero con esa persona no. Le tiene odio. Muy bien que un niño tan pequeñito pueda entenderlo y que nosotros siendo adultos lo tengamos también muy claro. Es porque le tenemos odio, rencor, resentimiento, y eso no puede estar en nuestro corazón. Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Yo sé que esto lo mencioné unos meses atrás en una prédica, pero vuelvo y lo repito, no lo podemos pasar por alto acá. Pablo comienza un viaje allí misionero, en donde Juan Marcos se aparta. Dice: no, ya yo no voy con ustedes más y tengo que ir a hacer unas cosas y ya. Si nos vamos a Hechos 15:36, porque no vamos a leer todo, pero solamente unos textos claves. Hechos 15:36 dice: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Qué bendición es. Ojalá que eso lo tengamos en el evangelismo. Voy a volver a ir a hacerle la visita al hermano a ver cómo está. Voy a ir a volverle a hacer la visita a tal persona a ver cómo sigue. Esos son principios. Esos son principios de consolidación y de visitación y de evangelismo. Bueno, no nos desviemos del tema. Verso 37. ¿Y Bernabé? ¿Qué quería hacer Bernabé? Quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces Bernabé: ay, yo quiero llevar a Juan Marcos. Y Pablo: ay, no, aquí yo no quiero saber nada de Juan Marcos. Aquí ni me mencionen a Juan Marcos. Yo con él no quiero ni allí ni a la vuelta de la esquina. Con él no. Ay, santo Dios, eso me tiene que empezar a mí a preocupar. Porque si yo no quiero algo con alguien, es porque hay algo en mi corazón contra ese alguien, y eso tiene que ver con este ejercicio que les coloqué y que espero que de corazón lo hayan hecho con sinceridad, porque así usted de pronto haya colocado un nombre por colocarlo, el Señor conoce tu corazón y el Señor sabe cuál es ese Juan Marcos que debería estar escrito acá. Es más, y siento de parte del Señor decirle que si usted no colocó al verdadero Juan Marcos en ese papel, por allá muy calladitamente me busque y me diga: pastor, voy a cambiar de nombre porque de verdad tengo que ser sincero con Dios. Aquí no estoy para decir mentiras. Es solamente algo de parte del Señor que siento decirse. Pero, hermano, Pablo tuvo problemas con Pedro. Pablo tuvo problemas ahí con Juan Marcos. Pablo era Pablo era bien complicado. Una bendición muy grande, pero Pablo era muy complicado en su carácter. Pablo tuvo problemas con mucha gente. A lo mejor hasta por eso fue que lo dejaron solo.
pues también Dios permitió que lo dejaran solo. Y también por causa del llamado de él. Acordémonos que Dios dijo: le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, todo estaba dentro del propósito y diseño de Dios. Pero Pablo no era una perita en dulce, como dicen por ahí. Pablo era bien complicado en su carácter, muy exigente. Y claro, llega a trabajar con cristianos y él acostumbraba a trabajar acá con soldados. Y sacó a cuántos sicarios al desierto. 4.000 sicarios. Imagínense, 4.000 sicarios y le hacían caso. O sea, Pablo estaba acostumbrado a hablar y le hacían caso. Y llega a una iglesia a donde de pronto tenía que dar una instrucción y que no le hicieran caso. Pues Pablo se enojaba y Pablo se enervaba y se llenaba de celo y se llenaba de rabia y todo, y de ira, y ahí era donde peleaba, y donde él no le temblaba la boca para decir: Pedro, usted es un hipócrita, usted es un disimulado, no es digno, no es digno de ¿cómo era que decía ahí? Dice, porque era de condenar, dice ahí, le resistí cara a cara porque era de condenar. Lo que usted está haciendo es de condenar, por ahí en Gálatas cuando lo leímos. Entonces Pablo era un hombre que no le gustaba andarse con juegos, y por eso tuvo tanto problema con la gente, porque Pablo era de los que al pan pan y al vino vino, blanco blanco, negro negro, y las cosas como son, y un hombre de mucho carácter, militar de por sí. Dice aquí la Biblia, verso número 37, que entonces Bernabé: yo quiero llevar a Juan Marcos. Y Pablo: que no me lo mencionen. A Marcos no, yo no quiero saber nada de Marcos. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que les había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿En qué terminó ese desacuerdo? Se separaron el uno del otro. Y si nosotros no nos arreglamos acá, entonces yo voy a ver que entre los servidores están separados, por allá los unos con los otros. Cada uno coge su camino. Y entonces eso no es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, dice la Biblia, que somos miembros unidos entre sí. Y que algo más dice ese texto. Dice que bien, ¿cómo es que dice? Bien concertados. ¿Cómo es que dice la palabra? Es que se me olvidó esa palabrita. Miembros de un mismo cuerpo, que bien, cuando habla de las coyunturas, bien. Venga, lo buscamos, para no decir, lo buscamos acá en la. A ver, dame un momentico. Efesios 4:16. A ver, Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas en el cuerpo? Todas esas coyunturas que unen mantiene unido el huesito con el músculo. La Biblia dice: así tienen que estar los servidores, así tienen que estar una iglesia. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuándo hay crecimiento? Cuando hay un trabajo en equipo, cuando hay un cuerpo bien unido entre coyunturas. A veces el crecimiento no se da porque cada uno va por un lado diferente.
porque hay división. A veces esa es una posible causa, también hay otras posibles causas. Pero eso es para reflexionar, mis hermanos, que nosotros no podemos permitir división, porque aquí nos desgastamos orando: Señor, que la iglesia crezca más, Señor, añade a la iglesia, Señor, trae esas almas, Señor, trae aquí a la gente que se arrepiente. La Biblia está diciendo: trabajen unidos, bien concertados entre sí, en todas las coyunturas, y lo verá que va a haber crecimiento. También leámoslo, Colosenses 2:19. Entonces, mire cómo es Dios. Uno aquí desgastándose: Padre, crecimiento, crecimiento. Y Dios diciendo: trabajen unidos, y lo verá que va a haber crecimiento. Colosenses 2:19 me dijeron: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, también, mire, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Será esto confirmación de Dios? Sí, los dos versículos me están hablando lo mismo. Donde hay unidad y donde están ahí con las coyunturas, hay crecimiento, mi hermano. Ahí hay crecimiento. Hermano, la pregunta aquí: ¿yo quiero crecimiento de verdad en la iglesia? Voy a trabajar. Uy, cuando el pastor me diga que haga algo con esta persona, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entiendo que eso va a traer crecimiento a la iglesia. No solamente en número, sino un crecimiento espiritual, porque yo ya no voy a andar en peleas, sino que eso también me lleva a mí a crecer espiritualmente. Y crecimiento en número también, porque entonces Dios empieza a mandar más personas, más gente. Hermanos, concienticémonos de esa realidad. Toda iglesia que quiera crecimiento ha de estar unida. No solamente una iglesia, basta con mirar ejemplos allá en el mundo. Temas de LGTBI en donde se unen, y mire esas marchas tan grandes y prominentes que sacan y que se hacen escuchar y hacen oír su voz a una nación entera, y salen por noticieros y todo. ¿Por qué? Porque se unieron, porque trabajaron juntos, porque el uno es abogado, porque el otro es doctor, porque el otro es senador, porque el otro es el representante en la Cámara, y dijeron: vamos a hacer esto, yo pongo las leyes, yo asesoro jurídicamente, el otro, no sé qué cantidad de áreas establecen. Y hermano, qué trabajo tan productivo, para lo malo y lo que sea, pero tan productivo. Qué cosa tan productiva. Miremos nomás lo que pasó ahorita para lo del partido de Colombia y eso, la alcaldía unida, todo el mundo unido, eso, y la cantidad de pantallas grandes por todo lado. ¿Por qué? Había unidad, había trabajo en unidad. Esas pantallitas grandes, ¿usted cree que es así de fácil sacarlas para cualquier evento? No, hermano, vayamos a pedirle a la alcaldía una pantallita grande de esas para colocar una película cristiana para evangelizar, y lo verá que es lo difícil que son esos trámites. Pero mire, que sacaron pantalla en todo lado. Juan, Unicentro, aquí en las calles, cerraron vías, sacaron sillas, sacaron sonido. ¿Pero por qué? Unidad. Y hasta en el mismo lema lo decían: un país unido por la pasión, y etcétera. Lo que une a Colombia, el fútbol, la pasión del fútbol, y lemas como esos: la pasión del gol, y que la selección que une a Colombia, y todo el mundo eufórico por el partido, y usted salía por las calles y la mayoría de gente con la camiseta y de todo. Oiga, qué unidad. Pero se hicieron muchas cosas. O sea, con la unidad se hacen cosas. Listo, si eso es en el mundo, ¿usted se imagina una iglesia unida? Hermano, aquí vamos a completar muchos logros uniéndonos. Hermano, el simple tema de lo que estamos hablando aquí, el protemplo, hermano, si todos trabajamos unidos por eso, eso es algo que se logra, eso es algo que se hace. Y también se dice por ahí que una sola golondrina no llama agua, pero todos unidos, hermano, qué bendición, en todo el sentido de la palabra, todo el sentido de la palabra. Y miremos que la Biblia ahí lo dice, y dos versículos lo dijeron: unidos unidos por las coyunturas, y trae crecimiento. Yo también vuelvo a abrir aquí el archivo, que lo cerré para abrir lo otro. Bien.
Dice que hubo tal desacuerdo, estamos en el versículo 39, Hechos 15, 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó ¿a quién? A Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo se escogió a otro, se escogió a Silas, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Pablo cogió a Silas y Bernabé cogió a Marcos, y cada uno se fue por su lado. Pero pastor, estamos sirviéndole al Señor. Sí, se fueron a servirle al Señor, pero dentro del plan de Dios no estaba bien. No estaba bien. Hermano, usted puede decir: yo le estoy sirviendo a Dios, pastor, yo aquí solito le sirvo a Dios, pero no está bien. No está bien. Ahí estamos viendo que se pusieron a servirle al Señor. Pablo y Silas se fueron a servir a Dios, y Marcos y Bernabé se fueron a servirle al Señor, pero con división. Ahí Dios respaldó y todo su obra por amor a las iglesias que estaban estableciendo y por amor a esas almas, a esas ovejitas. Pero yo creo que Dios no les aprobó en ningún momento esa pelea y esa contienda. No se las aprobó. Por algo la Biblia lo describe. Hubo un desacuerdo porque Dios no se puso a taparles ese conflicto. Hermano, si Dios le escribió el desacuerdo que tuvo Pablo y Bernabé, ¿será que en el libro de las memorias también están anotados los desacuerdos que usted ha tenido y los que yo he tenido? Hermano, usted pudo haber anotado aquí un papelito: ¿concordará con el del libro de las memorias que tiene Dios? O Dios dirá: espéreme un momentico, que acá en el libro de las memorias dice que usted tuvo desacuerdo con este y con este, ¿por qué no los anotó en ese papelito? Es que allá en el libro de las memorias está anotado. Si en la Biblia quedó anotado el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, hermano, le aseguro que también allá están anotados nuestros roces y desacuerdos con otras personas. Dice el 2 Timoteo 4:11. Ya vamos terminando la enseñanza de hoy. 2 Timoteo 4:11. También lo he mencionado en algunos cultos, pero vuelvo y se lo repito, no lo puedo pasar por alto en esta clase. Dice 2 Timoteo 4:11: solo Lucas está conmigo, pero toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y esto, yo creo que algunos estuvieron en el culto cuando yo hablé de esto, donde Pablo, después de estar en la cárcel, dijo: llámeme a Marcos, llámeme, lo que ahora me es útil. Claro, un día no le era útil, pero ahora sí le era útil. Un día no lo queríamos ver. Que ojalá pueda pasar eso con usted, hermano. Uy, esa persona, pastor, no, esa persona no. Pero que ojalá algún día, que no sea muy lejos, sino más bien pronto, usted pueda decir: ay, no, venga, llámeme lo que lo necesito. Venga, llámeme lo que quiero trabajar con él. No porque el pastor se lo diga, sino porque usted diga: llámelo, yo quiero. Lo necesito de verdad. De verdad necesito trabajar con esa persona. Me es útil. Qué bonito que eso pasara, porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Filipenses 2:14. Ay, perdón, antes de ello, Hechos 15:2. Hechos 15:2. Dicen: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Hubo una contienda fuerte, ahí dice que no fue pequeña, entre Pablo y Bernabé con un grupo de personas de temas doctrinales. ¿Qué generó esa contienda? Que ellos tuvieran que escalar ese caso a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia eran los apóstoles. Entonces Pablo y Bernabé dijeron: nosotros no podemos tomar esa decisión, vamos a donde nuestras autoridades. Si usted ha tenido cierto altercado tan no pequeño como lo dice aquí, y aún tiene que escalarlo a los pastores, hermano, hágalo. Y ahí es donde se inicia una consejería. Bueno, hermano, ¿qué pasó entre ustedes dos? Venga, a ver, arreglemos aquí las cosas. La palabra de Dios dice esto y esto y esto, hermano. Usted, Dios le manda esto, hermana. Usted, Dios le manda esto. O hermano y hermano, o hermana y hermana. Y las cosas se resuelven. Si yo no puedo arreglar con una persona, escalo el caso
Eso fue lo que le tocó hacer a Pablo mismo, escalar el caso con las autoridades de él, y siendo Pablo. Pero él dijo, me sujeto a mi autoridad. Entonces esos son principios. Ay, no, yo que voy a ir donde el pastor a contarle. No, yo no. Pues peor todavía. Pero qué bonito que si yo no puedo resolver, no me quede ahí con el problema, sino que busque ayuda. Pero que ese problema se tiene que resolver, mi hermano. Se debe de resolver. Ahora sí dice Filipenses capítulo 2 y verso número 14. Filipenses 2:14, ¿qué nos enseña allí la escritura? Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Dios nos dice que hagamos todo sin pelear, sin contiendas, sin murmurar, sin murmuraciones ni contiendas. El servicio, incluyámoslo acá, sirvan sin murmuración, sirvan sin contienda. Todo lo que hagamos, hagámoslo sin contiendas y sin murmuración. Hermano, vuelvo y lo repito, el ejercicio no es una cosa que se me antojó a mí, es que leyendo todo esto que dice la palabra y mucho más, hermano, yo creo que tenemos que hacer algo para mirar cómo resolver lo que sea, así sea algo pequeñito. Lucas 2:58, este es el último texto que voy a leer. Pero espero con este texto dejar una breve conclusión del mensaje de esta hora. Jesús dice en este pasaje, Lucas 12:58, Jesús dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, eso me suena como que cuando vayas con tu adversario a hacer la tarea. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. ¿Qué es lo que debes de procurar? Arreglarte con él o con ella. No sea que te arrastre ¿quién? El juez. Y aquí ya son palabras mayores, porque yo no soy ningún juez aquí en esta iglesia. ¿Quién es el juez? Dios mismo. Dice, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta ¿en dónde? Ahí yo quedo atado. Ahí yo creo en una prisión. ¿Por qué? Es que, pastor, estoy atado. ¿Por qué estoy en una prisión espiritual? Pero es que mire que tengo una cantidad de ataduras, cadenas. Mano, por no arreglarse con la persona con la que de pronto ha tenido algún problema. No, es que eso debe ser que me están haciendo brujería. No, no es brujería. Es que no se quiere arreglar con la persona. No es brujería. Sí, también hay temas de brujería, pero en lo referente y concerniente a la clase del día de hoy, no es brujería. Es que usted o yo no hemos querido ir a arreglar las cosas con nuestro adversario. Y por no arreglar las cosas con el adversario, uno queda en una prisión, atado, encarcelado. Y más bien Dios nos llamó, ¿fue a qué? A libertad, una prisión espiritual, muy bien. Y más bien Dios nos llamó ¿a qué? A libertad, mi hermano. A libertad nos ha llamado el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo rompe todo tipo de cadenas, cautividad. Isaías lo dice, dejad a los que están en la cárcel que queden libres, desatad los yugos, desatad las cadenas. Bueno, la voluntad de Dios no es que estemos atados, pero uno se ata solito. Uno se ata solito. Dice el verso 59, te digo que no saldrás de allí. ¿De dónde? De la cárcel. Hasta que hayas pagado aún la última. Eso tiene que ver con, te digo que no vas a quedar libre hasta que te reconcilies con tu adversario, hasta que le pagues la deuda a tu adversario, hasta que pagues lo que le debes. Uy, Señor, yo voy a estar atado hasta que pida perdón, o hasta que se arregle, o hasta que se reconcilie, o hasta que hable. Bueno, no sé cómo se resuelva ese problema. Duro, ¿cierto? Porque de pronto uno pensaría, ay no, eso por muchos años yo no me quiero volver a hablar, en mi vida nunca más quiero volver a ver a esa persona. Pues en toda la vida uno va a durar en una cárcel, y si se muere en una cárcel, después toda una eternidad a otra cárcel. Entonces eso es mejor más bien uno de decir, voy a hacer lo que tenga que hacer, me arreglo con quien tenga que arreglarme. Hoy esto es un ejercicio elemental entre servidores, pero a lo mejor si esto lo extendemos a nivel familiar,
la tarea se nos extienda. Si esto lo extendemos a nivel comunal, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, la tarea se nos amplíe todavía más. Yo solamente le hago una breve reflexión a nivel de servidores, pero si esto lo hacemos de verdad, una práctica en nuestra vida diaria, hermano, hay mucho trabajo por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer, porque ahí es donde usted empieza a identificar: tengo que ir a arreglar las cosas con fulano, tengo que ir a arreglar las cosas con mi abuelita, con mi mamá, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con cantidad de personas. Amén. Bien, terminamos la clase del día de hoy con esta conclusión.